bueno, yo creo que ya son tardes en casi todos los sitios en los que nos están viendo, casi noches por acá, por España. Bueno, es un placer para mí presentar ya la última mesa, esta jornada un poco más maratónica que la de ayer. Y bueno, creo que es una mesa muy, muy interesante, una mesa además para cerrar, yo creo, y sobre todo una mesa que ya ejemplificando con el propio evento tokenizado, ¿no? Lo cual es una forma de mecenazgo. Creo que era importante contar con algunos de los mecenas y pues bueno, para dialogar, ¿no? Y hacer preguntas, ¿no? Y plantear pues, qué horizontes posibles puede haber, ¿no? Entonces, bueno, para no enrollarme más, presento a los ponentes, que en este caso tenemos a Jorge Soriano, que representación del Exchange Cryptan, a Javi Coca, en representación de Token City, a Julián Galindo, de Fun and Money, y a Moisés Sosa, de nuevo también de representante de Origin Protocol. Y bueno, la mesa será moderada por Luis Martínez de Stasia, a quien doy la palabra. Muchas gracias, Alex, y nuevamente bienvenidos a todos. Gracias a los ponentes por estar aquí. Gracias de nuevo a todos los organizadores y bueno, un placer por fin arrancar con esta nuestra última sesión. Interesantísimo el tema que lo que vamos a abordar hoy, mecenazgo y descentralización, sobre todo por la potencia que está y la importancia que está teniendo esto dentro de lo que es nuestro ecosistema blockchain. El mejor ejemplo es esta conferencia. Como bien había mencionado Alejandro, ha sido tokenizada bajo un concepto de mecenazgo, en lo cual hemos logrado darle un valor a lo que es esta conferencia y de esa manera, esa valorización, poderla distribuir a quien pues nosotros queramos. Una nueva manera de crear una economía, una nueva manera de crear un ecosistema y sobre todo de colaborar. Y bueno, el mecenazgo, entrando un poco en el tema del mecenazgo y por qué lo hemos traído justo en contraste con la descentralización, es porque creo que, bueno, estamos en un punto de inflexión, ¿no? En mi opinión, hablando de lo que es el mecenazgo, pues, tradicional, del que veíamos viendo a lo mejor de los años 90, que, pues, está frecuentemente lo vamos a ver centralizado en ciertas instituciones. Poco a poco vemos en muchas jurisdicciones, tanto aquí en Europa como por allá en el continente americano, cómo se está poco a poco, digamos, cediendo ese control o esa gobernanza de lo que es cómo se asignan los fondos, cómo se recaudan y cómo se distribuyen. Y qué mejor ejemplo la blockchain, como venía mencionando, para precisamente hablar de esta nueva distribución y estos nuevos mecanismos de permitir a que más participantes puedan formar parte y sobre todo de desintermediar y descentralizar el funcionamiento de, bueno, estos mecanismos de mecenas. Así que sin más, bueno, vamos a la primera pregunta que yo quisiera invitar a todos nuestros participantes que nos den su opinión. Aquí tenemos gente involucrada en todo tipo de proyectos tokenizados y también desde el punto de vista de mecenas. Y bueno, parto sobre todo de la primera pregunta, que es este año, en mayo, realizamos un concierto aquí en Stakes, por ejemplo, del que hablábamos hace unos segundos, precisamente a la par en un fichaje físico, un concierto físico y al mismo tiempo un concierto virtual en el metaverso, ¿no? No vendimos entradas por el tema de la pandemia, ¿no? En este caso vendimos NFTs del artista en cuestión, y eso nos permitió no solamente financiar el proyecto musical, sino que también el artista lograra generar un ingreso, ¿no? Y que ganara dinero. Pregunta para los ponentes: ¿creéis que se producirán más eventos de este tipo híbridos en el futuro? ¿Qué haría falta para que esto suceda, en su opinión? Si quieres, partimos por aquí con Moisés. Sí, cool. Estaba analizando un poco la pregunta con respecto a cómo se mantendría esto a largo plazo. Y pues actualmente en la tecnología descentralizada vemos las DAO, y las DAOs han adquirido mucho valor con los NFTs. Bien, y se ve mucho este ciclo que pocos ignoran, pero los que están dentro de DAOs saben muy bien, y es que cuando un artista trabaja con una DAO, sabemos que la distribución de valor, si se habla de un artista como tal, va a la generación del valor hacia él. Bien, pero al mismo tiempo gana la comunidad. Eso quiere decir que se crea este círculo de revalorización con artista y comunidad. Bien, entonces si un artista lanza su NFT,
nos estaríamos enfrentando el problema que veíamos antes, que lo mencionaban en la mesa anterior, y eso es lo que pasa con las disqueras. Y es que toman ese 80, ese 70%, mientras que el artista es quien está tomando todo su tiempo y esfuerzo para realizar las grabaciones. Em, pero ok, volvemos al ciclo. Si una DAO permite que el artista produzca bien y a través de esa venta, digamos que, ¿cómo ayuda o cómo se crea el equilibrio aquí? Pues simplemente la comunidad va a participar para comprar, pero también para promover, porque ellos saben muy bien que si se vende mucho de este NFT, los beneficios también van para ellos en algún porcentaje, ¿bien? Y el artista va a colocar de su lado en cuanto a la calidad de su trabajo y además a ayudar a invitar de que cuando esta comunidad le dé fama, él va a ayudar a promover más esta comunidad que le ayudó a estar allí. Es allí el equilibrio de largo plazo de esta descentralización. Y si lo veremos más adelante, pues sí, lo seguiremos viendo. Estás mute. Mute. Gracias, Moisés. Muy bien, gracias. ¿Qué piensas, Jorge? ¿Qué piensas de estos eventos y de esto que nos comenta Moisés, de las DAOs y el potencial que tiene de esa transferencia de valor a la comunidad? Sí, bueno, yo realmente lo primero, la respuesta es, efectivamente, creo que esto va a crecer de una forma exponencial en los próximos años, pero creo que la necesidad es una cuestión de usabilidad para que esto suceda. Porque al final las comunidades a las que nos estamos dirigiendo, a las que se dirigen los artistas, son comunidades que no tienen el conocimiento técnico ni son capaces de entender todo lo que sucede, ni necesitan tenerlo. Al final, nosotros, y hablo un poco por la experiencia que estamos teniendo nosotros en Cryptas, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es muy claro, y es que la gente cuando usa Google como browser, como buscador, no sabe cómo funciona el protocolo de Internet, no sabe todo lo que hay por detrás. Simplemente sabe que en menos de un segundo busca una palabra y tiene información. Y sobre todo con la sociedad de hoy en día, las generaciones que vienen, la gente vive en la inmediatez, o sea, las cosas las quiere así y quiere disfrutarlas. Entonces, todo lo que sean procesos en los que alguien tiene que pensar y tiene que entender son barreras. Entonces, yo creo que estamos ante una tecnología que es totalmente revolucionaria, creo que aquí todos estamos de acuerdo en esto, pero tenemos que ser capaces de no pensar que como nosotros lo entendemos, esa tecnología es suficiente para que todos vengan a ella, porque la gente no lo entiende. Y estoy hablando de un alto porcentaje de la población que todavía no lo entiende. Entonces, yo creo que el reto es, hasta ahora ya hemos conseguido que la tecnología empiece a funcionar, que esto es maravilloso, pero ahora es que la gente lo adopte, porque si esto no lo adopta, yo creo que no va a tener esa funcionalidad o no va a cumplir esa funcionalidad, ¿no? Con lo cual yo creo que el reto para conseguir es cada vez ir minimizando esos pasos, minimizando ese acceso, ¿no? Y que casi la gente sin darse cuenta disfrute de esta descentralización y pueda el artista mismo, ¿no? El poder compartir directamente lo que tú decías, sin vender entradas. ¿Por qué hay que vender entradas, no? ¿Por qué no puede ser directamente el artista con su propia comunidad? Esto es súper interesante, ¿no? Y encima eliminando las fronteras que lo que decías tú, ¿no? Que requiere ese espacio físico o ese tipo de venta de entradas. Con lo cual, como conclusión, yo efectivamente creo que esto va a crecer muchísimo, porque además lo veo como un punto de gamificación, ¿no? De algo que ya traspasa esas barreras del dinero, de comprar, vender, sino que es algo como mucho más gamificado, más sencillo, más divertido de alguna forma, ¿no? Y creo que el reto va a ser la parte de usabilidad. Perfecto, pues comunicación precisamente con la comunidad, la inclusión con la comunidad, usabilidad, empoderar al usuario que se pueda hacer. ¿Qué piensas, Julián? ¿Qué nos falta para poder realmente llegar a este futuro metaverso y físico de, por ejemplo, conciertos que tú conoces bien? Bueno, yo por hacer un poco el contrapunto en la conversación me voy a poner en el otro lado de la mesa. Yo no creo que en el corto plazo la realidad de los conciertos en streaming funcione. De hecho, creo que todas las iniciativas y todas las plataformas que ha habido desde que llegó la pandemia han fracasado porque al final la experiencia del usuario, bueno, sí, ¿no? Si te llamas Rosalía o
Travis Scott y hacer un concierto multitudinario, Coldplay, pues estoy seguro que será un éxito. Pero no es, la realidad de la música no son esos artistas, sino que es un volumen de artistas locales que normalmente no salen de las fronteras de su territorio, y si salen es meramente anecdótico, porque la música sigue siendo muy local a día de hoy. Entonces creo que la experiencia del usuario de un concierto digital, o combinar el digital con el físico, pues cuando se vuelvan a abrir las puertas, nos dejen abrazarnos, nos dejen saltar y vuelvan los festivales tal y como los conocemos, creo que el streaming caerá o desaparecerá, o será casi promocional o anecdótico frente al peso que tiene el físico, ¿no? La experiencia física. Igual que hay otras experiencias que sí que creo que funcionan y que trascienden. Aquí yo soy un poco más crítico, o quizá un poco por al final, vamos, trabajamos con el 80% del mercado de la música en directo en España y bueno, y tenemos acceso a esa experiencia, y creo que no está funcionando, ¿no? Desde mi punto de vista, el digital en los conciertos en vivo. Muy bien, gracias, Julián. Ahora cedo a Javi para que nos comparta su opinión. ¿Qué opinas, Javi, de estos formatos y su potencial a futuro? ¿Qué faltaría aquí para hacer una mejor unión? Hola, saludos a todos. La verdad que yo me sitúo entre medio de las posturas de Moisés y de Jorge y la de Julián. Entiendo la visión que tienen Moisés y Jorge, y vamos, gente como ellos, como nosotros, estamos empujando para que se haga una realidad. Pero bueno, la verdad es que al final el presente es más, me parece, como lo pinta Julián, ¿no? Evidentemente, bueno, hay tecnologías en paralelo que van a facilitar muchísimo esto. En fin, cuando haya banda ancha por todo el planeta con el Starlink de Elon Musk y la realidad virtual empiece, en fin, que de aquí a 10 años podemos ver unos saltos cualitativos gigantescos, ¿no? Y mientras que lo que dice Julián hoy tiene mucho sentido, es posible también que de aquí a no tantísimo tiempo cambie la perspectiva, ¿no? Al respecto de lo que me gustaría señalar, lo que estaba diciendo Moisés de las DAO y de la charla anterior, también te lo comento por si podemos hilar un poquito la conversación del mecenazgo. Estaría fantástico que realmente el mecenazgo pasara un poco por eso que cuenta un poco Jorge, porque claro, es verdad que el creador, el artista, pues es artista y está generalmente en su mundo creativo, no tiene por qué estar al tanto de la parte tecnológica y las claves privadas y las públicas y lo demás allá, ¿no? Entonces, no solamente a nivel de usuario, sino a nivel artístico, estaría fantástico que una parte del mecenazgo consistiera en asesorar y decir, oye, mira, este NFT se puede programar para que cuando se intercambie un porcentaje vaya para ti, aquí tienes el código, nosotros te explicamos, en fin, imagínate un lugar donde se puede ir y decir, oye, yo quiero un código para un NFT que se comporte de esta manera y reparta los royalties de esta manera. Pues aquí tienes, y aquí tienes otra plantilla, y aquí tienes otra plantilla, y aquí tienes un chico que te lo aplica. Sería una forma maravillosa de mecenazgo mientras la rueda se va simplificando, la rueda tecnológica se va simplificando y llegamos al momento navegador que tenemos hoy. De acuerdo, sí, gracias, Javi, por esa intervención, y sin duda creo que todos coincidimos que aún estamos en transición, pero sí vale la pena resaltar la relevancia que está teniendo en esta industria, ¿no? La industria cultural y creativa, y siguiendo más de cerca, ¿no? Y hablando ahora del mecenazgo, justo que entrábamos en este tema, pues un buen ejemplo, como veníamos diciendo, es precisamente este encuentro en el cual hemos tokenizado, ¿no? Hemos creado, como mencionábamos hace un segundo, una economía propia del evento, mediante el token propio del evento. Este evento tiene su propio token, ¿no? Y se transferirá el valor de dicho token a cada uno de nosotros ponentes, ¿no? Por nuestra participación. Esto lo veremos en la plataforma OpenSea, es precisamente donde lo vamos a listar, y bueno, hemos hecho esto para pues empoderar financieramente a creativos, ¿no? Ahora es realmente lo que estamos, el énfasis que estamos teniendo como proyecto también aquí en Stakes. Entonces, ¿creéis que se pueda
aplicar un modelo similar al ámbito de las industrias culturales y creativas, genéricamente hablando. Por ejemplo, lo hemos hecho aquí en esta conferencia, como decíamos, que se vaya, que cada creador, cada artista, cada cantante, autor, pueda diseñar y gobernar su propia economía. A ver, ¿Quién ¿puedo se anima? comenzar yo? ¿Puedo comenzar yo? Venga, Moisés, por favor. Tengo una relación muy apegada a esto de dar beneficio directo a lo que es el artista por la misma plataforma de la compañía en la que trabajo, que es Origin Protocol. Estamos creando esta plataforma centrada en generar valor al creador. Bien, ¿por qué? Porque de nuevo lo menciono, aunque no parezca muy emocionante a veces mencionar esto de las disqueras, otra vez que se devuelve gran parte de las ganancias a ese centro. Bien, em, estamos intentando de que cada venta, y además de las ventas, las reventas vayan centradas al creador. ¿Por qué? Porque se crea una especie de feedback. ¿En qué sentido? Si lo notamos a veces en algunos marketplaces, cuando se hace una venta de un NFT, podemos encontrar NFTs que son quizás muy famosos y otros que no lo son tanto, ¿bien? Y se pueden mezclar. Pero en cambio, cuando hablamos de esta generación de valor hacia un creador, y él tiene una plataforma creada, en este caso es la plataforma de lanzamientos NFTs de Origin, y luego de que se termine una venta, puede ser una venta abierta o puede ser una venta en forma de subasta, finalizarla, quien compró estos NFTs quiere realizar una reventa, la realiza dentro de la misma plataforma, pero en una sección de esta, en un marketplace, dedicado a este mismo lanzamiento. ¿Qué sucede allí? El creador promociona la reventa porque le beneficia. Y además de esto, se beneficia quien lo está vendiendo, quien está haciendo esta reventa. ¿Por qué? ¿Quién se va a animar a comprar este token? ¿Quién va a animarse a comprar este NFT? Y más que otra persona, otro fan que simplemente no pudo entrar a la venta, a la venta principal, por así decirlo, la primera venta. Y quería añadir a esto un punto importante, y es que esto que mencionan con respecto al choque entre que los fans o la comunidad no conoce tanto, o el usuario, por así decirlo, no conoce tanto sobre cripto, estamos teniendo, podemos darle frente a esto con lo que es la moneda fiat. Bien, la fiat es simplemente esta que no es, lo que no es cripto. Em, Utilizar tarjetas de crédito o tarjetas de débito para pagar un NFT, eso existe. La plataforma esta que les menciono lo está trabajando de esta forma. Si tú no tienes cripto, ok, entonces tú puedes comprar tu NFT con tus fondos en fiat. ¿Qué sucede? Esto lo estamos abriendo de esta forma, pero nos enfrentamos a un problema. Y esto quizás algunos no lo han notado. Em, Muchos que quizás conocen parte de la economía de los Estados Unidos, cuando tú pagas con una tarjeta de crédito desde allá, tú tienes que llamar al banco para pedir permiso. Si usualmente no has hecho una compra mayor a $10,000, cuando vas a hacer la compra y te excedes del límite, te cancelan la compra. ¿Por qué? Porque excediste un monto sin pedir permiso. En cambio, en cripto no existe esto. En cripto tú vas a hacer tu compra y puedes hacer la compra del nivel del rango que tú quieras y nadie te va a llamar para decirte que no podías hacer eso. Hay un problema. No tan solo enfrentamos problemas con respecto al lado de la descentralización, sino el problema este con los problemas de la economía centralizada. Podemos seguir otro Gracias, punto. Moisés. Abrimos micrófono para alguien más que quisiera aportar. Bueno, perdona. Ánimo, Jorge. Nada, yo simplemente como un punto sobre la cuestión anterior, yo estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que decía Julián y con lo que también comentabas tú, Javi. O sea, al final yo creo que a día de hoy estamos en un punto que es en un punto muy inicial. Lo que pasa es que creo que también la gente que está dentro de este ecosistema tiene que mirar lo que va a pasar. ¿Dónde queremos llegar, ¿no? De aquí a 5 o 10 años. Es un poco el objetivo, porque no podemos mirar aquí a día de hoy, ¿no? Y sobre todo porque en una tecnología tan nueva como la que hay ahora y tan disruptiva, la curva de adopción va a llegar un momento en el que se va a volver exponencial y esto es así, lo hemos visto, que cuando la gente entra toda de golpe porque hay una confianza ya en ese ecosistema, en esa tecnología, hay una usabilidad, etcétera, y es lo que permite que todo el resto entre, ¿no? Sobre el tema de lo que comentabas ahora, Luis, al final yo creo que esto abre muchas puertas, ¿eh? Y estamos aquí hablando en todo el tema del arte, pero abre puertas a muchas otras partes, ¿no? Al final, yo creo que lo vimos con Internet, lo que costaba antes hacer una página web. Y a día de hoy tienes
aquí yo estoy en San Francisco y otro día estoy hablando con gente de aquí que tiene startups con un éxito brutal, ¿no? Que ya casi yo que no tengo ni idea de programar, hago así, clic, clic, clic y tengo una web. Pues yo creo que esto es un poco lo mismo, ¿no? El cómo va a ir evolucionando la cosa hasta que llega un punto en el que casi sin darme cuenta yo como artista cree mi propia obra o lo que sea, ¿no? Y sea capaz de a través de una aplicación y tenerlo, ¿no? Y que la gente lo pueda compartir y que lo pueda comprar. Yo creo que eso es lo que hay que conseguir, el romper esa barrera a día de hoy tan tecnológica. Es lo que es y es el proceso, estamos en este punto, ¿no? Y es inevitable pasar por aquí, pero yo veo el futuro en el que casi sea como que sin que te des cuenta, ¿no? Igual que llevaremos el DNI digital o la identidad digital en el teléfono o metida en la muñeca, en la piel, no lo sé, ¿no? Pues de alguna forma será lo mismo, ¿no? Que tú tendrás conectado a tu ordenador o a tu iPad o lo que sea, o a tu, dependiendo de lo que crees, ¿no? Y podrás subirlo directamente de forma súper sencilla. Y llegará un momento en el que, lo mismo que decía Moisés, ¿no? Ya no sabrás si es fiat o si es cripto, porque estará todo de una forma súper smooth y tú lo que harás será ejecutar. Y habrá algo por detrás que sea el que lo convierta para que esto funcione. Yo creo que este es un poco el reto, ¿no? Y es lo que hay que conseguir, porque lo que se ha hecho hasta ahora es crear la tecnología, que ha sido muy complicado, pero lo que hay que crear ahora es esa facilidad de uso para toda esa gente que lo que quiere es disfrutar del contenido o disfrutar del arte o de la creación, ¿no? De todo este tipo de cosas. Gracias, Jorge. Pasamos contigo, Javi. Sí, yo voy a abrir un poco de polémica si les parece bien, porque, bueno, en fin, para divertirnos un poco. Pensando un poco en lo que dice Jorge, es verdad, ¿no? La tecnología todavía tiene que mejorar muchísimo. Ligándolo un poco con lo que estaba comentando Moisés, a veces lo de la descentralización a lo mejor no es tanta descentralización, ¿no? Al final, lo que estaba contando Moisés es un poco, pues una empresa que tiene que hacer de intermediaria, lo que pasa que con una filosofía completamente diferente para hacerlo funcionar con, digamos, el enfoque filosófico acorde pues a los nuevos tiempos, a los artistas, a las comunidades de artistas y tal, ¿no? Porque si no contamos con, digamos, ese tipo de actores como la empresa de Moisés, lo de la descentralización es un poco salvaje oeste y está el artista solo ante el peligro y si no tiene un colega que sabe de código, las lleva crudas, ¿no? Entonces, bueno, descentralización sí, pero con comillas, vamos. Muy bien, Javi. De acuerdo, creo que coincide con casi todos los puntos que hemos tenido hasta ahora. Julián, ¿qué opinas de una economía propia de los artistas, que esta tecnología realmente les permita llegar ahí? Yo creo que hablar de economía y hablar de artistas son palabras totalmente antagónicas porque, bueno, pues culturalmente la parte creativa y la parte de la gestión de un negocio pues han estado totalmente alejadas y de espaldas una a la otra, ¿no? Yo creo que estamos efectivamente viviendo un proceso de transformación cultural y de educación de esos artistas. La parte creativa venía antes pues sin información, sin haber estudiado el negocio al que se dirigían, entonces se pasaban 10 años trabajando, se sentían engañados por un manager, por una compañía, no entendían nada y a los 60 años arruinados, y no solo arruinados, sino con deuda en Hacienda y en Seguridad Social, pero no sabían que los impuestos pues había que pagarlos, ¿no? Yo creo que ese era el perfil de artista que había hasta hace muy poquito, hasta hace 5 años, que hemos vivido una transformación y que ahora los artistas entienden pues todo esto que estamos hablando, porque al final vienen de otro sitio y vienen con una preparación que antes no existía, y creo que eso sí es muy bueno y estamos, digamos, acelerando el cambio y el proceso gracias un poco al perfil
de agentes con el que nos encontramos ahora, ¿no? Que no es tan opaco o es tan oscuro como era el sector antes. Yo la verdad es que no sé mucho de NFTs, de hecho sé tan poco que cuando me han dicho sí que me mandaban el ETH he preguntado qué eso qué era porque me sonaba con todo el cariño a enfermedad venérea, así sí puedo decir esta broma, ¿no? Entonces, bueno, no sé mucho de criptomonedas, pero lo que sí sé es que no hay ningún sector en el mundo que tenga una fluctuación tan grande como el mundo del arte, porque seamos realistas, tanto el fútbol, ¿no? Los jugadores de fútbol y los jugadores de baloncesto como los artistas, un día valen 100 y al día siguiente valen 3 millones porque resulta que es que la canción, que es totalmente abstracto e impredecible, pues se ha colocado en una posición que hace que una cosa que un día valía 100 al día siguiente valga 3 millones, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante de poder tokenizar o poder dar titularidad sobre los derechos de autor y sobre los derechos fonográficos de las canciones y trocear, digamos, esa canción para que se pueda invertir, porque al final, oye, a nivel fondo, pues con que una funcione, yo creo que va a ser un negocio rentable si lo conseguimos hacer bien. Muy bien, Julián. Muchas gracias. Sin duda, bueno, yo coincido contigo, ¿no? Aquí es mucho más visceral el perfil en el que estamos viendo, ¿no? El perfil creativo, que como mejor el económico que podríamos estar hablando. Y algo interesante también que mencionabas es la velocidad, ¿no? Que por ejemplo, también lo habíamos mencionado por ahí con Internet, la velocidad con lo que pues en algún momento ya van a poder crear su propia página. Yo sí creo que podemos empezar a pensar, así como ahora pueden crear su propia página en cualquiera de estos WordPress o lo que sea que estén usando, puedan crear su propio token. Esto ya está. Falta que realmente, como bien dices tú, Julián, pues unan estos dos puntos, ¿no? El punto, digamos, mucho más lógico de cómo creo yo realmente por qué quiero crear una unidad de valor que me represente y por qué la quiero distribuir y cómo se transfiere valor a ese token. A mí me ha sorprendido en lo personal mucho cuando salen los NFTs la velocidad con las que se adoptan. No olvidemos cómo este año en específico vimos no miles, millones de artistas meterse al metaverso. Y bueno, realmente lo que se alineó aquí fueron los incentivos suficientes y seguiremos viéndolo muy de cerca para ver cómo es que se desencadena esta nueva economía. Pasando a nuestro siguiente tema, hablemos de incentivos del mecenazgo, ¿no? Y aquí quisiéramos sobre todo enfocarnos en lo que es los incentivos tal vez fiscales, que vienen para abrir puerta a que el sector privado participe en pues, actividades culturales y creativas. Frecuentemente son centralizadas, como decíamos en la introducción, por entidades públicas. Ellos, bueno, manejan los fondos de la forma que ellos creen, con estas instituciones creen acorde, y también los asignan a las, digamos que a las instancias culturales que también consideren más apropiadas. ¿Cómo consideran aquí el panel? ¿Cómo consideran que la descentralización, la inclusividad que trae blockchain, como decíamos, para más comunidad, abra puerta a que más personas puedan participar? Ya no hablamos de solamente las instituciones públicas, tampoco a lo mejor las grandes empresas o corporativos que veríamos ahí tal vez en la industria musical patrocinando eventos, sino que vayamos un punto más allá, ¿no? Que pueda ser las personas físicas o los individuos los que están dando mecenas a proyectos. ¿Qué retos también vería el panel para llegar aquí? Me gustaría mencionar solamente dos frases. La primera sería la transparencia. A las personas les encanta la transparencia y con la tecnología blockchain, al menos con lo que sucedió con este evento, vemos que se hizo la recolección de fondos y es público. Las personas pueden ir, chequear y ver los fondos que se transfirieron a los fondos y luego van a ser repartidos en valor a través de los NFTs. La transparencia. Y luego esto, el convencimiento general de las personas, de que cuando hay transparencia, usualmente lo vemos, no quiero hablar de política, pero en los gobiernos usualmente se ve, mientras más transparente es un gobierno, más fuerza tiene y más durabilidad tiene. A las personas les encanta esto. Gracias, Moisés. ¿Qué opinas, Jorge?
Sí, yo muy rápido también, al final yo creo que lo que ha pasado hasta ahora históricamente es que estaba muy sectorizado todo en general, ¿no? Estaba el sector como la banca, el sector del arte, ¿no? El sector de otro tipo de... O sea, como todo muy sectorizado, ¿no? Entonces lo que te permite ahora el ecosistema cripto, blockchain y esa descentralización al final es que todo se funda de alguna forma, ¿no? Porque ya no hay ese intermediario por el que tienes que pasar, que al final es una barrera de entrada, ¿no? Entonces yo creo que esto lo que permite efectivamente es lo que tú decías, que yo pueda acceder a cosas que antes no era tan fácil acceder. Sobre todo por temas desde micropagos, desde poder hacer transacciones de forma muy sencilla y sin tener que pasar por esas barreras, ¿no? Que antes tenía que pasar, ya fuera a nivel burocrático, ya fuera a nivel sectorial, y esto impedía que yo pudiese entrar. Y luego también creo que el tema de la tokenización lo que permite tener es acceso a una liquidez mucho mayor de sectores que antes no la tenía. Y podemos ir al real estate, podemos ir al arte, podemos ir a muchísimos más sectores, ¿no? Que no tienen esa liquidez y que esto te permite tenerla. Con lo cual esto permite que gente que antes no se pudiera permitir entrar, pueda entrar. Con lo cual yo creo que sí que vamos a poder ir viendo cómo personas que antes no accedían a este mecenazgo, ¿no? que comentabas, vayan a ir pudiendo entrar poco a poco con capital que ellos mismos puedan afrontar, ¿no? No con grandes sumas de dinero y sin tener que pasar por esas fases y esas barreras burocráticas y sectoriales que existen a día de hoy. Más inclusivo, sin duda. Julián. Sí, bueno, como sabéis, por la parte que me toca, aquí en España hace 6 años se introdujo un sistema de incentivos fiscales copiado del cine y del I+D. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, el Ministerio de Cultura puede poner unos 5,5 millones al año en subvenciones en teatro y 5 en música. Y nosotros hemos puesto, o vamos a poner antes del 31 de diciembre de este año, 22 millones de inversión con incentivos fiscales. O sea, la financiación privada triplica o cuatriplica la financiación pública a día de hoy. Bueno, a lo mejor este titular es muy fuerte porque no estoy contando otro tipo de subvenciones por comunidad autónoma, pero respecto a lo que son las subvenciones del Ministerio de Cultura, las generales, sí que pueden ser estas cifras. Nos está apoyando mucho el gobierno, fomentando lo que sería en otros países latinoamericanos, lo que creo que se conoce como economía naranja, que aquí pues básicamente es, oye, empresas, si ponéis dinero a la cultura, dejáis de pagar impuestos y os lleváis un 20% de rentabilidad sin riesgo, porque es fiscal, con lo cual un 20% de rentabilidad 6 meses es un producto muy bueno y los empresarios, ahora que ya hay transparencia, están entrando. Y yo creo que un poco es la solución, ¿no? Que no haya subvenciones, que se acabe un poco lo tedioso que es la gestión de una subvención, que me imagino que será igual en todos los países, que está encima muy controlado o puede estar intervenido por el Estado, y que se liberalice y sean pues los que ganan dinero y los que pagan impuestos los que contribuyan al valor cultural de un país y a los proyectos culturales que se generen dentro del mismo. Entonces, pues bueno, creo que hace 6 años esto era una isla desierta y ahora pues estamos empezando a construir las primeras casas, hemos puesto ahí una piscina, la gente se empieza a bañar y ya es un fenómeno que se conoce, ¿no? El tema de los incentivos fiscales. O sea que yo creo que en 10 años pues lo mismo es obligatorio que una parte de los beneficios de la empresa vaya pues a medio ambiente, a I+D y a cultura. De acuerdo, Julián. Muy bien. Y por último, Javi. Sí, nada, yo muy rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. La verdad que todo lo que se ha mencionado aquí, sencillamente hilarlo un poco con cómo empezó todo, que todo empezó, bueno, quitando la parte de los incentivos fiscales, pero va un poco también por ahí, ¿no? Con la filosofía del Bitcoin, después de la crisis del 2008, la desconfianza en las instituciones y cómo esa filosofía que algunos la llevan pues al anarquismo como muy extremo, pero es un poco una filosofía de decir, oye, aquí hay que reformar cosas, hay que reformar grandes instituciones, ¿no? Entonces, al final esto es pues, un movimiento completamente de abajo arriba, pero absolutamente completamente,
Y es un momento fantástico porque ya no estamos abajo del todo, estamos empezando a estar en el medio con empresas y, en fin, todo tipo de actores institucionales también interesados en promover filosofías en ese sentido, digamos, más justas, más igualitarias, más transparentes. Así que muy emocionante. Muchas gracias, Javi. Y bueno, como decías ya, estamos en la recta final. Nos vamos a nuestro último tema para cerrar este panel. Y aquí nos centramos en los derechos de autor, ¿no? Y la descentralización en concreto de los derechos de autor. A ver, el mejor caso, creo yo, ¿no? Instagram, dueño de lo que suben artistas, dueño de lo que hacen, por ejemplo, influencers, artistas ahí en sus redes. Spotify controla prácticamente la economía de todos los streams. Muchos artistas no les encanta la idea, sobre todo artistas emergentes, si hay ciertas barreras. Si descentralizamos estos derechos y aplicamos la tecnología blockchain, ¿qué efecto creen que tenga esta descentralización en dichos derechos en los próximos 3 años? Aquí muy abierto al panel. Me refiero a fragmentar, en lugar de que precisamente lo lleve Spotify, o a lo mejor una disquera, o a lo mejor pues no sé, un corporativo, uno de estos gorilas como, no sé, por hacer mención, Live Nation, o podría ser Sony Music en el ámbito musical. Que en lugar de que esté ahí, lo fragmentemos, pulverizamos esta propiedad y permitimos que haya entrada, ¿no? Prácticamente a cualquier persona que quisiera participar. ¿Qué efecto tendría esto en nuestras industrias? Moisés. De verdad, como siempre lo hemos visto a través de la historia, es importante mencionar que cuando tú sacas a alguien del juego, este va a intentar hacer hasta lo imposible por volver a entrar. Eso, de verdad, en cualquier parte de la historia donde lo coloquemos, sea político, económico, como lo coloquemos, siempre va a suceder. Entonces, vamos a ver este tipo de cosas como lo que está sucediendo con Visa, que Visa, ajá, es full controlado por los gobiernos, pero necesita ese contacto con su comunidad para mantenerse. Así que están intentando crear una moneda para ampliarse. Entonces, aquí va a suceder esto, que estas compañías van a intentar crear un equilibrio entre la libertad, esta pulverización, una parte pulverizada y otra parte no tan pulverizada, o sea, una parte que ellos puedan controlar. Y así como lo mencionas, tanto con la parte de la música, sucede también con el e-commerce, porque tú mencionas Spotify, pero tenemos Shopify también, de que tú vendes, pero en cualquier momento te pueden cerrar tu tienda. Así que al crearse esta especie de mercados totalmente descentralizados, uy, el terror de ellos como que tenemos que ver qué hacemos para empezar a incluir. Y ahora vemos a Shopify vendiendo NFTs. Exacto, ya vienen todos, cada vez más, ¿no? Todos los días las noticias vemos más que se quieren subir al tren. Muy bien. Exactamente. Jorge. Sí, yo muy rápido, que sé que vamos mal de tiempo. Yo realmente creo que lo que comentaba Moisés es una realidad. Lo bueno de esto es que aquí es o blanco o negro. O es centralizado o es descentralizado. Entonces, todos los que son centralizados y quieren intentar parecerse a ser descentralizados porque lo van a decir y tal, realmente no lo están siendo. Entonces, es muy fácil el ver si, oye, realmente eres descentralizado o no. Yo creo que vamos hacia un mundo en el que va a ser todo descentralizado, porque tiene sentido, ¿no? Y porque al final, aunque no nos lo creamos, la gente somos, las comunidades somos las que tenemos el poder de decidir si adoptamos algo o no. Creo que todavía queda mucho, ¿eh? Y creo que queda mucho trabajo por hacer, mucha guerra, mucha pelea, mucha regulación, y esto es una realidad, pero bueno, esto es lo divertido del camino, ¿no? Que no va a ser fácil, pero yo creo que va todo hacia ahí. Gracias, Jorge. Pasamos contigo, Julián. Perdonad, paso palabra y ahora le doy yo. Venga, vamos con Javi. Derechos de autor, Javi. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la aplicación de la tecnología? Sí, los derechos de autor, bueno, yo creo que yo creo que probablemente pueda pasar un poco como en el mundo literario, ¿no? Que te puedes autopublicar tú, autoeditar y autodistribuir, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y probablemente a efectos de distribución, probablemente haya siempre un lugar para los mastodontes que si te ven interés en ti o mucho mayor, en fin, por la cantidad de dinero que sea, pues te pondrán en X
volumen de distribución, etcétera. Me imagino que estarán las dos opciones y bueno, eso es lo que veo, sí. Muy bien, Javi. Julián, ¿quisieras agregar algo ahí a derechos de autor? ¿Cómo podríamos ver a lo mejor esta tokenización, pulverizar los derechos? Sí, sí. Yo el 99%, y me invento las cifras, pero la totalidad de las canciones que salen hoy en día de artistas urbanos potentes y de artistas muy conocidos salen, y una vez que se lanzan o se editan, entonces empiezan a ponerse de acuerdo entre autores, porque además ahora las canciones las hacen 20 en vez de 3, y que si yo tengo un 12%, un 11%, un 8%, los editores empiezan ahí a pelear unos con otros hasta que al final pues más o menos se cede, ¿no? Pero claro, lo normal es que este trabajo se hiciera de manera previa a los lanzamientos de las canciones y evitaríamos un montón de conflictos, ¿no? Entonces yo creo que partiendo de la base que esta es la realidad y que esto pasa día tras día y que de una manera muy rudimentaria a través de correos electrónicos la gente se va poniendo de acuerdo con los porcentajes, pues creo que si generáramos una herramienta donde los autores, una vez que crean una obra, pues ahí mismo en el estudio se ponen de acuerdo y se queda, digamos, eso a través de tecnología y de blockchain ya fijo, y directamente SGAE y las entidades de gestión análogas de otros países liquidan con base a eso, pues creo que va a ser mucho más transparente, mucho más eficaz para estos editores y para los managers, la gente que lo gestiona, y bueno, efectivamente creo que hay mucho por hacer en la parte de gestión de derechos de autor, porque por lo menos por lo que toca en España es totalmente nulo, es decir, no existe ningún control ni ningún seguimiento sobre las obras que se comunican en peluquerías, en bares, en restaurantes, que es el gran grosso de las entidades de gestión, ¿no? Entonces, pues imaginaros si pusiéramos un dispositivo en todos estos locales, en todas las discotecas, y pudiéramos chequear y se quedara fijo las canciones que se comunican y se hicieran los repartos de detalle a los autores. Pues vamos, tampoco, ya digo que no es muy fuerte la tecnología, pero me imagino que no tiene que ser muy difícil desarrollar esto desde el punto de vista que existe ya desde hace unos años Shazam, ¿no? Gracias, Julián. Sin duda, eso, bueno, muchos elementos que tocaste sin duda suenan a blockchain, como es la transparencia, como es precisamente pues, coordinar a varios participantes bajo un solo, ¿no? Empaquetar, por ejemplo, como puede ser la participación en una canción, varios editores. Para mí, en lo personal, yo creo que mi definición preferida de blockchain es una herramienta social, ¿no? Que nos permite coordinar actividades a grandes masas de una manera mucho más eficiente, alinear intereses, estructurar precisamente pues algo que no está estandarizado, como puede ser todas las industrias que mencionabas, como solemos oír también en las industrias culturales. Así que, bueno, será interesante nuevamente seguir este interesantísimo tema. Terminamos con esto nuestra ponencia. Nuevamente un agradecimiento a Jorge Soriano de Cryptan, Moisés Sosa de Origin, Javier Coca de Token City y Julián Galindo de Carrillo Fund and Money. Ha sido un placer teneros y, bueno, esperamos tener mucho más que hablar en el futuro. Estamos apenas en el inicio de este interesantísimo tema. Muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Y perdonad lo de las enfermedades venéreas. Un abrazo. Chao. Bueno, pues nada, ya para ir cerrando, nada, agradecer a todos. Aquí ya se ha hecho ya de noche, está en proceso. Agradecer a todos vuestra participación, a Moisés, a Julián, a Jorge y demás. Entonces, bueno, pues ya por cerrar, también ya los últimos agradecimientos tanto a Luis, que lo tengo aquí, a Stache, a Observatorio Blockchain, por la ayuda, evidentemente al Centro Cultural de España, por acoger, ¿no? Este encuentro, este primer encuentro tokenizado, y nada, ya a Origin Protocol, a Cryptan, a Token City y a la Casona Azul por ese mecenazgo, por ese apoyo, y también a Cointelegraph y a Bain Crypto como media partners también por el apoyo. Y sin más, pues bueno, os agradezco muchísimo a todos y a todas que hayáis estado aquí,
Y bueno, deciros que esos 50 NFTs gratuitos, pues la gente que se pudo registrar en el formulario, etcétera, pues bueno, os serán enviados pues en los próximos días. Evidentemente se lo comunicaremos, así que bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos pronto.